Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos del lado oculto de los Beatles. Comencemos. ¿Qué recuerdas de John, Paul, George y Ringo? La película. Fueron los primeros en producir videos en sus canciones. Cansadas de hacer numerosos espectáculos en la TV, la banda empezó a grabar sus propios temas con los actuales videoclips para que las cadenas los reprodujesen. Hacer playback. También fueron los primeros en probar con distintas técnicas de producción tanto en las voces como en los instrumentos. Escucha bien alguna de sus canciones como Tomorrow Never Knows, Rain y Strawberry Fields Forever. El nombre. El grupo barajó más de 5 nombres antes de adoptar con el que finalmente se dieron a conocer. La idea vino del bajista Stuart Sutcliffe, que sugirió The Beatles, en honor a la banda de Buddy Holly, The Crickets. Dibujos animados. Entre 1965 y 1969, el grupo aparecía en la TV cada sábado por la mañana en dicho formato para contar sus aventuras. Primera aparición en la TV estadounidense. Fue el 3 de enero de 1964 en el programa de Jack Paar. Innovadores. Pepper's Lonely Hearts Club Band fue la primera grabación con letras en el dorso. También venía con un panfleto y figuras de recortar. Récord de ventas. Hasta la fecha han vendido casi 2 millones de álbumes, singles y cintas. Fiasco en las Filipinas. Cuando la banda rechazó la invitación a cenar de la primera dama, Imelda Marcos, algunos fans se enfadaron y les recibieron con dicha furia en el aeropuerto. Manzana envenenada. Apple Records se fundó gracias a los Beatles en 1968. Apple Computer Company se creó en una década más tarde, y ambas entraron en disputa por el nombre comercial de la marca. El acuerdo finalmente se hizo confidencial, pero aún se rumorea que la compañía informática la habría comprado por $500 millones. Cavern Club. Entre diciembre de 1960 y agosto de 1963, el grupo apareció en 294 veces en el Cavern Club de Liverpool. Doble actuación. John Lennon y Paul McCartney eran los compositores esenciales del grupo y utilizaron los créditos Lennon and McCartney en todos los temas, aunque fuesen solistas. Diferencias de edad. Nacido en 1940, Ringo es el más viejo de los Beatles. George Harrison, de 1943, era el más joven. Enfermedad de Ringo. Desde niño sufrió muchos problemas de salud. Cuando tenía 6 años estuvo en coma varias semanas y con 13 contrajo pleura. Yesterday. Yesterday ha sido la canción más versionada de la historia de la música por más artistas distintos. Sobrenombres. A principios de su carrera, cuando la banda se conocía como Silver Beatles, John Lennon era Johnny Silver, Paul McCartney era famoso como Paul Ramon y George Harrison como Carl Harrison. Como un remanso de paz. En 1964 y durante los primeros 5 minutos de los Beatles en el programa estadounidense de Ed Sullivan no se registraron en todo el país incidentes criminales de ningún tipo. Número 1. Otra vez. 30 años después de separarse, el recopilatorio número 1 lanzado en el 2000 se convirtió en el álbum más vendido del grupo. Contiene 27 de sus grandes temas musicales. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En lo más alto, la banda aún posee el récord de más veces número 1 en las listas estadounidenses con sus álbumes 19, más que el propio Presley o los Rolling Stones. Dúo dinámico. En 1960, Lennon y McCartney participaron en New York Twins and the Fox and Hounds en Caversham, un pub de Inglaterra. Era la primera vez que aparecían solo 2 de los 4. Largas horas de estudio. Las sesiones de Sgt. Pepper's fueron testigo de cómo ellos se pasaban días y días en el estudio. 700 horas fácilmente. Íconos de la moda. Sus peinados eran cosa de Astrid Kirchner y todo el mundo los quería copiar, desde luego. El fin. Sobre 1969 y grabando Abbey Road, la banda implosionó semanas antes de separarse. De hecho, algunas de las canciones se grabaron por separado y nunca más se volvieron a reunir para tal fin. Talento indudable. Paul McCartney compuso entonces su primer single, I Lost My Little Girl. De 1955 solo tenía 14 años. Ringo se fue. Durante las sesiones del White Album, Starr se llevaba mal con McCartney y abandonó el grupo durante 2 semanas. Derechos musicales. Sony ATV posee parte de la música de los Beatles tras comprar el 50% de las acciones de Michael Jackson. Los Beatles y los Stones.
I Wanna Be Your Man fue un éxito rotundo para los Rolling Stones. La canción, sin embargo, se la dieron los componentes John Lennon y Paul McCartney. El mejor batería. Starr reemplazó al baterista original Pete Best de los Beatles, lo que trajo alguna que otra mala cara de sus fans. Música de cine. En una entrevista incluida en el documental The Beatles Anthology, Harrison admitía que la banda había inventado los MTV. Hey Jude. Paul McCartney escribió Hey Jude para el hijo de John Lennon, Julian, después de que él sufriera con la separación entre Lennon y su esposa Cynthia. Gracias por unirte a nosotros en XTTV. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima. Adiós.